Hola, hola, hola. Muy buenos días. Tengan todos ustedes prácticamente a las 9 de la mañana. Su servidor aquí, ahora estando en vivo, tendremos la oportunidad de compartir con ustedes un curso que de alguna suerte pudiera ser básico, sí, para muchos de ustedes que de alguna manera han tenido oportunidad de calcular la deducción de las inversiones. Esto es, activos fijos, gastos y cargos diferidos. Y que, como de alguna manera, ustedes sabrán que han ido cambiando los criterios a lo largo de la historia de nuestro país, un tanto cuanto siempre a favor del fisco. Razón por la cual este curso lo vamos a tratar de identificar con aquellos aspectos que en un momento determinado, cuando la autoridad pretende pasarse de viva, pues evidentemente tener los argumentos suficientes, ya no tanto de una defensa fiscal, sino los argumentos para que el inspector, el revisor, la autoridad auditora, pues sea capaz de tratar de comprender, en su caso, las razones por las cuales han subsistido a lo largo de estas décadas la mecánica, la determinación de estos temas tan álgidos como lo es precisamente la deducción de las inversiones, activos fijos, gastos y cargos diferidos. Por otra parte, tendremos oportunidad de analizar los conceptos básicos de lo que vendría siendo precisamente cada uno de estos aspectos tan identificados como un activo fijo, para no caer probablemente en tentaciones y en el pecado, para pretender así deducir algunos activos que pudieran ser, déjame decirlo francamente, de papel. Y probablemente sí haya una cierta contradicción con muchos de nuestros colegas aquí mismo, dentro de lo que es la materia fiscal, con nosotros aquí en CADEFI, que ustedes mismos se pudieran asombrar. Oye, ¿por qué piensas distinto a lo que piensa tal persona, tal expositor, tal contador, tal abogado? Bueno, pues porque el mundo fiscal está lleno de criterios. Algunos conservadores, otros más agresivos. Habrá quienes les guste subirse a la montaña rusa sin ni siquiera un cinturón de seguridad, o tal vez con una especie de barandal que me cubra en caso dado. No, hay quienes dicen, yo hasta me paro de pestañas y levanto los brazos aunque esté haciendo una machincuepa de 360 grados. Para todo hay en la viña del Señor. El problema es que muchas veces nos dicen, pero es que yo lo he hecho durante muchos años y no me han cachado. A ver, el hecho de que seas infiel con tu pareja y no te hayan cachado, no implica que tu esposa, tu esposo, tu amante ya consintió el que andas saliendo con una tercera persona. O cuarta, si es que ya es tu amante y es la tercera y ya vas por la cuarta. Entonces, en ese sentido, es cuando dice uno, pero si a mí ya me han revisado y no me han dicho nada. Pues sí, nada más que te revisaron salarios y no te revisaron activos fijos, gastos y cargos diferidos. Y en ese sentido es donde tenemos que ser muy puntuales, porque nosotros los contadores, nuestra premisa, llamémosle, nuestro objetivo o para lo cual nos han contratado, ya sea como internos o externos en una organización, no nos han nunca contratado para hacer planeación fiscal. Oye, quiero contratarte para evadir impuestos. Ah, caramba. Si a mí me dijeran, oye, quiero contratarte para evadir impuestos, yo diría, oye, yo pertenezco lamentablemente a un colegio de contadores, a una asociación mexicana de contadores, tenemos un código de ética que cumplir, tengo un poquito de moral, de principios básicos a nivel jurídico, a nivel ser humano, a nivel religioso, espiritual, que me impiden que me sea contratado para eso. Porque probablemente si yo le estoy negando el acceso a muchos mexicanos porque no estoy pagando correctamente mis impuestos, probablemente le estoy quitando alimento de la boca. Programas de subsidio, programas educativos, programas de qué sé yo, pero que el gobierno ya no va a tener recursos. Ah, porque yo hice una estrategia, soy muy picudo, hice una estrategia de no names, que me ahorré miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones. ¿A cambio de qué? ¿De un outsourcing? ¿De un papelito que ahora llegó un fulano y me dijo que tengo un activo intangible que puedo deducir? ¿De parte de quién?
Yo sé que suena muy bonito el no pagar impuestos, pero es más bonito cuando no pagamos impuestos con ley en mano. No te confundas. También los activos intangibles con ley en mano. Ya lo iremos viendo. A ver si efectivamente se trata de una deducción de papel o se trata de verdad de una inversión, de una erogación realizada para poner en marcha esa erogación y que sea capaz de que prospere en una deducción autorizada para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. El temario entonces así del día de hoy, tenemos en puerta finalmente las definiciones, los preceptos de activos fijos, gastos y cargos diferidos, las erogaciones en periodos preoperativos como tal, un marco original de lo que vendría siendo el MOI, el monto original de la inversión, y el inicio de estas deducciones. Y el tratamiento fiscal a final de cuentas, por deducción de estas inversiones, su mecánica, que yo no quiero hacer 350,000 ejemplos, porque en realidad hay tutoriales, hay Exceles, hay hojas de cálculo, hay softwares especializados en la materia, que yo prefiero que comprendamos qué es lo que me dice y me pide, me exige la ley del impuesto sobre la renta, para poder monitorear si ese software que he adquirido, si ese hoja en Excel que me heredaron, porque, eso sí es clásico. Mira, a mí ni me preguntes. Yo cuando llegué aquí a este puesto, así estaba. Y no le puedo cambiar nada. ¿Quién sabe si le puedas cambiar algo o le debas cambiar algo para dejarlo en un mundo del deber ser? Y así finalmente veremos la enajenación de los activos, que también puede dar un verdadero dolor de cabeza. Dentro de su material verán ustedes que son muchas hojas. Ya me imagino a todos ustedes cuando normalmente este curso es presencial, les llega el material, se les es proporcionado, toman la carpeta y lo primero que hacen es hacerle así. Y voltean a ver el reloj como diciendo, no vamos a ver. Estas 100 hojas de PowerPoint no las vamos a ver ni yendo a bailar a Chalma. Les aclaro, no pretendo analizar esas chorrocientas hojas y PowerPoints. Lo que pretendo es simplemente acompañar lo que tienen en cuerpo de ley muchos de ustedes a razón de lo que son, por ejemplo, al final de su material, los porcentajes de deducción de cada uno de los activos. Lo acompaño simple y meramente como eso, como un acompañamiento por si ustedes requieren en este momento y no traen su ley a la mano, no traen su celular que ya es capaz de ahora de analizar las leyes así tan fácil como en la palma de su mano, pero que simplemente lo tengan como un buen recordatorio. Así entonces empecemos. ¿Por qué tenemos que analizar el tema de la deducción de las inversiones? Pues muy sencillo, porque se trata precisamente de una deducción autorizada. Entonces, yo empiezo por aclararles de una vez que el tema de los activos fijos se puede manejar, se puede platicar, se puede tratar desde una óptica meramente contable y una óptica meramente fiscal, que parecieran ser muy similares, que muchos contadores dicen, yo lo quiero hacer exactamente igual lo contable que lo fiscal, precisamente para evitar contratiempos, para evitar malos entendidos, para trabajar doble, mejor trabajo una sola vez. Todo eso es válido. Pero de entrada también tenemos que ser capaces de distinguir, de identificar que normalmente, por ejemplo, cuando hablo de la materia contable, son también activos fijos, son también activos fijos, gastos y cargos diferidos, quiero decir, y además se trata de una depreciación. Para efectos contables y financieros, los activos se deprecian y una depreciación de índole mensual, de carácter mensual. ¿Por qué digo que es mensual? Porque mes con mes tendremos que correr, como coloquialmente se dice, corremos un asiento de contabilidad, hacemos una póliza de diario en donde advertimos el cargo a resultados por esa depreciación contable mes con mes. Porque así debe ser y nos lo marcan las normas de información financiera, las nacionales y las internacionales. Pero en el ámbito de la materia fiscal no se llama depreciación, se llama deducción. Es una deducción fiscal que juega y forma parte entonces de la conciliación contable fiscal.
porque son dos números que impactan de manera distinta. ¿Nunca van a empatar? Probablemente no, porque como además en materia fiscal se actualizan para efectos de un índice nacional de precios del consumidor, el famoso INPC, pues evidentemente ya varió esa cantidad. Y entonces yo tengo mis políticas contables para la depreciación de los activos fijos y tengo mi ley de impuestos sobre la renta para la mecánica en la determinación de la deducción de las inversiones. Además de que entonces lo estoy jugando en la conciliación contable fiscal, tendrá una repercusión para efectos de lo que vendría siendo entonces así el resultado fiscal a nivel contable, perdón, dije mal, el resultado de lo que vendría siendo el estado de resultados a nivel contable y el resultado fiscal para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Las deducciones son de carácter anual. Como no me da la vida a mi contador de estar calculando un resultado fiscal cada mes, lo ideal sería, oye, déjame pagar impuestos fisco con base a mi propio resultado fiscal mensual. Pero imagínense ustedes estar determinando un resultado fiscal cada mes. Es prácticamente imposible. Entonces dice la propia ley de impuestos sobre la renta, no, hagamos algo. No me calcules un resultado fiscal de manera mensual. Eso déjalo hasta la declaración anual, porque entonces las deducciones son de carácter anual. Y mes con mes, yo fisco, no voy a requerirte de tus deducciones porque son anuales. Y para entonces yo darme una idea de sobre cuánto tienes que pagar de impuestos sobre un resultado fiscal estimado, aprovechemos y utilicemos el famoso coeficiente de utilidad, que con base a tus ingresos, que eso sí los tengo, yo fisco los tengo vía CFDI, tu contador los tienes vía también tu consecutivo de facturación, hombre, pues con base a tus ingresos aplicamos un coeficiente de utilidad, un factor de utilidad, para darnos una idea de más o menos sobre cuánto está calculado de manera, insisto, estimativa, tu utilidad fiscal. Y con base en ello me pagues el pago provisional mensual. Bueno, pues entonces las deducciones, si son de carácter anual, tendré que hacer un papel de trabajo hasta la declaración anual. Pero yo podría ir avanzando desde hoy, un septiembre del 2024, comenzar a hacer mi papel de trabajo para cuidar los pequeños detalles que estaremos viendo precisamente en esta mañana. Este curso es con el afán de empezar a preparar nuestros papeles de trabajo en materia del cierre de la declaración anual de este mismo año. Mis ejemplos los he inventado y he dejado INPCs del 2020, 21 y 22. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes también se confíen. Pues es que el profesor aquí claramente puso que el INPC de octubre es tal. No, pues si di el curso en septiembre, ¿cómo quieres que te dé el INPC de octubre? Puse uno del 20 o del 23, 22, no sé, para efectos de que ahora tú armes tu propio papel de trabajo o seas capaz de revisar ese software del que platicaba en un principio para precisamente constatar que los INPCs y que toda la mecánica y cálculo correspondiente se está realizando, aplicando, calculando con base a una realidad y datos, entonces así, correctos. Ahí tengo mi resultado fiscal, tengo entonces ya la forma de cómo es que va a impactar tanto en lo que son las deducciones autorizadas para efectos del resultado fiscal, como también, avanzo una lámina más, la materia de tu PTU. Y con eso ya tú seas capaz de identificar el efecto tanto en materia de tu resultado fiscal como vía las deducciones, como la base de PTU también vía las deducciones. Y entonces comprenderás que tengo por cada deducción, tengo un ahorro de hasta un 30% en materia de impuestos sobre la renta y de hasta un 10% en materia de PTU. Y así suma un 40% de ahorro de impuestos sobre la renta y de PTU. A ese nuestro socio llamado fisco, que de nuestras utilidades le vamos a participar en el orden de un
30% y a nuestros empleados un 10%, tengo dos socios entonces, un socio que se queda con el 30% y unos socios que se llaman trabajadores que se quedan con el 10%. Tengo de entrada o me quedo de entrada con un 60% del total de las utilidades. No es correcto eso de decir, es que las utilidades son de los accionistas. Ok, sí, pero nada más el 60%, porque un 30% ya te lo tumbó el impuesto sobre la renta, el SAT, y un 10% ya te lo tumbó la PTU, los trabajadores. Y te quedarás, tu accionista, todos tus accionistas se quedarán con un 60%. Por eso es que es muy valioso y muchas veces más aún, está repasando el cálculo de estas, la deducción de las inversiones, porque sin lugar a dudas, es muchas de las ocasiones de los renglones más importantes en materia de estas, las deducciones. ¿Qué vamos a consecuentar como parte de lo que es el andamiaje de los activos fijos? De entrada, observen ustedes que en sentido estricto, yo tengo que, en materia de los activos fijos, tener el impacto correspondiente para cuando, por ejemplo, se trata de pagos en especie. Si me van a pagar un dinero que me deben, un cliente, por ejemplo, en especie, con un activo fijo, tengo que practicar avalúo. Si se trata de que yo tengo un inmueble que lo estoy rentando, o sea, yo soy propietario del inmueble y lo doy en arrendamiento, cuando concluya el contrato de arrendamiento y me lo devuelvan ese activo fijo que otorgué en arrendamiento, todas las mejoras que se hicieron a ese inmueble que di en arrendamiento y que ahora me pasan a mi propiedad, pasan a beneficio mío, pues entonces esas mejoras se consideran un ingreso. Lo mismo al revés. Si yo soy que no tengo un inmueble y que estoy rentando inmuebles como tal porque estoy en expansión, porque necesito una oficina, necesito bodega, lo que sea, todas las mejoras que cuando entrego el inmueble y pasan a propiedad del dueño de dicho inmueble, entonces yo tendré que identificar que tengo una baja de un activo fijo, porque simplemente cuando esa mejora formó parte del activo fijo, es decir, le construí, por ejemplo, renté una bodega, muy bien, en 100,000 pesos. Pero ¿qué crees? Arriba, como tiene buenos cimientos y tiene buenos castillos y varilla y demás, me da pauta para construir oficinas ahí arriba. Muy bien. Y construí en un segundo nivel, en un segundo piso, construí oficinas. Y me salieron en un dineral, 1, 2, 3, 5 millones de pesos, lo que sea. Y eso, pues evidentemente no es un gasto, eso es un nuevo activo fijo. Yo no tengo bodega, no tengo terreno, pero ahora como yo la construí, muchos me dirían, pues mándalo al gasto. No, ¿cómo va a ser un gasto? Ya por definición estaremos atendiendo que es como parte del conjunto de bienes tangibles que se utilizan y se demeritan por el transcurso del tiempo. Pues es eso, es una oficina de un segundo piso que se va a estar utilizando a lo largo del tiempo y que se va a demeritar también por su uso y por el transcurso del tiempo. Cae en la definición de activo fijo. Entonces ya tengo un activo fijo que está sobre un inmueble que yo estoy rentando. Ese, al no ser gasto, voy a comenzar su depreciación contable y su deducción fiscal. Y con base en ello, cuando en su caso yo ya le deduje un 10, un 15, un 20, un 30, un porcentaje de lo que gustes y mandes dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido. Pero justo en el momento que yo digo, sigo creciendo, ya no quepo aquí, nos vamos a una bodega más grande con oficinas, en ese momento las mejoras que pasan de parte de un inmueble a un tercero, en este caso el dueño del inmueble, de la bodega y del terreno como tal, pues ellos tendrán un ingreso acumulable y yo tendré una deducción. Oye, ¿dónde dice que lo voy a deducir? En el mismo título 2 de las personas morales, en el capítulo de la deducción de las inversiones. Y donde me advierte, seguramente lo has escuchado más de una vez, cuando un bien se enajena o deja de ser útil, se deducirá la parte aún no deducida.
Es el caso. Yo construí unas oficinas arriba, en el segundo piso, segundo nivel, y comencé su deducción, su depreciación. Y de repente yo ya avancé en un 10, 15, 20, 30%, lo que decía hace un momento, lo que fuera. Y cuando de pronto le digo, me les voy, porque ya no quepo aquí, vámonos. En ese momento, levanta la mano la ley de impuesto a la renta y dice, te lo dije. Cuando un bien, las oficinas, se enajenan, no es el caso. O dejan de ser útil, si es el caso, se deducirá la parte 1 deducida. Pues ese 70, 80, 90% que no habría yo deducido en un porcentaje ordinario, depreciando mes con mes, deduciendo de carácter anual, pues entonces todo eso se tendrá como una deducción autorizada. Entonces aquí estoy viendo cómo es que se considera un ingreso para cuando me lo devuelven, o bien se considera una deducción, ya veremos los veintitantos de los requisitos, quiero decir, los artículos veintitantos en materia de deducciones y sus requisitos y las partidas no deducibles para analizar que efectivamente se trata de una baja de activo fijo que se va a deducir con la parte 1 deducida. Tengo la fracción cuarta también aquí en pantalla, la fracción cuarta de su artículo 18 que me advierte acerca de otros ingresos. Este es muy bonito. Este me determina o me da razón de cómo determinar la ganancia cuando se trata de una enajenación de un activo fijo y de un terreno. Nada más que yo le he agregado activos fijos, porque técnicamente hablando es muy curiosa la forma en que queda redactada en cuerpo de ley, su artículo 18, para identificar claramente dentro de la ley de impuestos sobre la renta, de qué se trata exactamente y cómo es que se esclarece esta fracción quinta en particular, la cual me voy a permitir darle lectura, porque también de alguna suerte es factible el llegar a pensar, perdón, dije mal, dije la quinta, pero no, es la fracción cuarta, sí está bien en su material, nos dice, se considerarán ingresos acumulables, fracción cuarta, artículo 18, la ganancia derivada de enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades proveniente de la reducción de capital. Y aquí es donde claramente nos advierte que yo ya tengo que identificar, tengo que acumular la ganancia que se obtenga por haber vendido un activo fijo y un terreno. Y es donde empiezo con la problemática de las famosas interpretaciones, ¿ok? Porque si yo continúo de manera correlacionada, esta fracción cuarta del 18 me conecta directamente con el artículo 19. A ver, no pierdan de vista, estoy en el 18, fracción cuarta, que me dice como que sí es un ingreso, nada más es una afirmación. Sí es ingreso acumulable, la ganancia derivada por la enajenación de activos fijos y terrenos. Punto. Muy bien, fisco. Ya me queda claro. Cuando yo venda un carro usado, cuando yo venda una oficina que estuve ahí 10 años y ya no la utilizo y la voy a vender porque ya no quiero, no quepo, lo que sea, esa ganancia la voy a acumular. Nada más que más de uno de ustedes se podría ir preguntando, híjole, ¿y cómo determino la ganancia? ¿Está bien? Buena pregunta. Yo lo correlaciono entonces con el artículo 19. Sigo leyendo. Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, y sigue leyendo, de títulos valor, que representa la propiedad, de exceptos de mercancías, así como materias primas, y hoja y plata, sigo leyendo y digo, chispas, pues ya quedó. Dice, ya casi al final de este mismo párrafo del artículo 19, que es muy pequeño este artículo 19, los contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar, actualizar, multiplicándolo por un factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la enajenación. Punto y aparte me explica la excepción para enajenación de acciones. Punto y aparte me dice qué hacer con bienes adquiridos por fusión y escisión. Punto y final. Se acabó el artículo 19. Retomo. ¿Observaron qué me dijo el artículo 19?
cómo determinar la ganancia por enajenación de terrenos. Entonces yo me regreso a esa lámina que tienes en pantalla. Oye, pero espérame, el 18, fracción cuarta, me dice como que si es un ingreso acumulable, la ganancia también por enajenación de activos fijos. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo determino la ganancia por enajenación de activos fijos? Ah, a ver, fiscalmente, amigo mío, amiga, no sé. No, ¿cómo que no sabes? No, no sé. Porque la ley fiscal es de cumplimiento estricto según el código, ¿te acuerdas? Es de una aplicación estricta y una comprensión literal. ¿Está bien? Fisco, dime cómo determino la ganancia en enajenación de activos fijos. Y la propia ley dice, no, yo tampoco sé. La ley no dice. Anda, sí, tú. Por ahí anda un criterio que también está acompañado como parte de tu material, por cierto, que sí me dice, no te hagas bobo, la ganancia se determina igual que los terrenos. ¿Y por qué no lo incluyes en cuerpo de ley, fisco? Si la ley es de aplicación estricta, pues dime cómo determinar la ganancia. Muchos me dicen, bueno, no sos babieco, también no te pases, mi querido Víctor. O sea, entiendo que no dice literalmente, textualmente la ley, cómo determinar la ganancia en enajenación de activos fijos. Pero se sobreentiende porque para eso tienes las normas de información financiera. Ah, o sea, ahora que voy a utilizar las normas de información financiera de carácter supletorio a la propia ley del impuesto sobre la renta. Anda tú, mira qué interesante. No, eso no existe. Me puede dar una idea. No, pero es que es derecho común. Las normas de información financiera no tienen nada de derecho común. Entonces tampoco va por ahí. Y entonces aquí es donde se empieza a pretender comprender una laguna en cuerpo de ley. Muchos auditores, es decir, si tú eres auditor o trabajaste en el área de auditoría, ya sea en un pequeño despacho o en uno de los grandes despachos de los Washam y Washam y Washam, comprenderás que tienen ellos, cada uno de esos despachos, tiene sus políticas en la determinación de la ganancia. Pero que quede claro, no me dice la ley de impuesto a la renta cómo determinar esa ganancia. Las normas de información sí. Los principios de contabilidad, en aquel entonces llamados, sí, sí me dicen, pero fiscalmente no. Y por eso es que de pronto te vas de espaldas. Oye, es que cuando yo trabajaba en auditoría en el despacho de uno de estos grandotes, medianos, pequeños, me decían que la ganancia se determinaba así. Ahora llego aquí, me dicen que no, que la ganancia se determina asá. Ya lo veremos. ¿Por qué? Porque la esencia es que precisamente este 18 en su fracción cuarta y 19 fiscalmente no me dicen cómo. Y obviamente también dejo en rojo en la fracción sexta del 18, considerando que también en materia de activos fijos tengo una afectación cuando se trata de un bien que en su caso, estando asegurado, hubo una pérdida y la aseguradora me da un dinero en recuperación para resarcir el daño promovido en. Y me dice, simplemente, si te vas al artículo 43 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, acompañada de su reglamento, lo que tienes que hacer es simplemente que, evidentemente, ¿cómo hubiese quedado de no estar vigente, de no tener presente esta fracción sexta? Pues dices, bueno, yo tengo, no sé, una maquinaria. Me costó 100,000 pesos, ya deduje el año 1, ya deduje, voy a inventar, el 10%. 10,000 pesos, año 2, 10,000 pesos, año 3, 10,000 pesos, 10% anual. De tal suerte que llego el año 4, empezando el año 4, ya deduje un 30 y tengo un 70 pendiente de deducir. Siendo así, dices, oye, se quemó la maquinaria, se incendió, me la robaron, tembló y le cayó una viga y fue pérdida total. ¿Estaba asegurado? Sí. A ver, si no hubiese estado asegurado, ¿qué pasó? Pues que perdimos y levanta la mano la ley de impuesto a la renta y nos dice nuevamente algo que ya dije 2 veces y que me faltan todavía otras 7, 8 veces por decir. Ah, la ley de impuestos sobre la renta te dice, cuando un activo fijo, cuando un bien se enajena, no es el caso, o deja de ser útil, si es el caso, se deducirá la parte aún no deducida. Ahí estoy. Oye, ya deduje el 10, el 20, el 30, me falta el 70. Como ya dejó de ser útil, le pego al fisco vía una deducción del 70% que me faltaba por deducir. Y punto. Y ya, se acabó.
Ah, pero está asegurado. Ah, entonces vete al 43 de la ley y su reglamento para caer en cuenta en donde la propia aseguradora nos va a dar un dinero para resarcir precisamente el daño sufrido. ¿Está bien? Oye, ¿y cuánto me va a dar? Vamos, llegando a mi aritmética simple, 100,000 pesos, ya deduje 10,000, 10,000, 10,000.